Buenos días amigos, damos inicio a una nueva edición de Público Objetivo por Identidad TV. Soy Enrique Rodríguez y los acompañaré en los próximos 60 minutos para conversar sobre diferentes temas de nuestra actualidad nacional. Asimismo, conversaremos sobre los innumerables problemas que tenemos en nuestras ciudades del país. Aquí en Identidad TV buscamos difundir la importancia de promover los valores, la cultura cívica y la urbanidad. Esas son algunas de las prioridades que nos motivan a hacer el programa Público Objetivo, porque ello tiene el objetivo, como bien dice nuestro programa, de poder buscar y encontrar soluciones alternativas para cada día ser mejores ciudadanos, mejores personas y un mejor país. Es importante identificar y conocer lo bueno y lo malo de nosotros como ciudadanos, como ciudad, como país, como sociedad, porque nosotros acá en el Perú tenemos lamentablemente que corregir muchas cosas que no nos permite vivir en un orden en nuestras ciudades, con respeto a la autoridad, con respeto entre nosotros mismos, con respeto entre los conductores, y las autoridades también no cumplen muchas de ellas con su responsabilidad para la cual fueron elegidos. Es por ello que nosotros estamos realizando un periodismo responsable y de investigación para informarles y conocer mejor nuestros deberes y nuestros derechos. Asimismo, poder vivir en ciudades más seguras, más ordenadas, con alcaldes y autoridades que hagan bien su trabajo y con servicios públicos óptimos que nos permitan tener mejores condiciones para vivir. Nosotros tocamos diferentes problemáticas y situaciones que vivimos diariamente en nuestras urbes. Por ejemplo, hemos iniciado desde el inicio de este programa campañas de educación vial. Es importante la educación vial porque nuestras ciudades lamentablemente no son y no funcionan como debería funcionar una metrópoli como Lima Metropolitana y como todas las diferentes ciudades del país. Vivimos en una ciudad con constante desorden en el tránsito vehicular, sin mencionar el tema del transporte público, que ese es otro tema muy aparte. El transporte público es deficiente, tenemos unidades vehiculares obsoletas, el servicio de muchas empresas de transporte, conductores de estos vehículos y unidades no dan el servicio adecuado, no respetan la vida de los pasajeros, y asimismo el tránsito vehicular en general en Lima tiene que mejorar. Lamentablemente lo tenemos que decir, pero tenemos que poner el dedo en la llaga y decir, el tránsito vehicular en Lima es uno de los peores que hay en el mundo y en Latinoamérica. Tenemos conductores irresponsables que no respetan los límites de velocidad, no respetan las señales de tránsito, no respetan el semáforo, no hacen caso y faltan el respeto, muchos de ellos, a la Policía Nacional, que es la autoridad de poner el orden y de establecer las normas y hacerlas cumplir. Por otra parte, tenemos también un nuevo problema con algunos malos conductores de motocicletas que conducen de manera irresponsable a excesiva velocidad sin respetar a los peatones, ¿no? Entonces, todas estas deficiencias que tenemos en la ciudad tenemos que mejorarlas, tenemos que cambiar, tenemos que tomar conciencia que es necesario poder convivir en una ciudad más segura y más ordenada. Por otra parte, los peatones, lamentablemente hasta ahora, no aprenden y no son educados para cruzar por las esquinas y los cruceros peatonales. Cruzan por cualquier parte, algunas veces causan accidentes y es necesario que también nosotros como personas y ciudadanos, los peatones, cumplamos con las normas y el reglamento de tránsito, ¿no? Hay que respetar al ciclista, hay que proteger al ciclista, ¿no? Y sobre todo los cruceros peatonales, ¿no? Los cruceros peatonales lamentablemente no son respetados, ¿no? Los vehículos se estacionan en medio del crucero peatonal poniendo en riesgo la vida y pasando por encima de los derechos, ¿no? Así como el peatón tiene derechos, también el conductor tiene derechos y también tiene responsabilidades y obligaciones. Es por ello que invocamos a todos nuestros amigos y ciudadanos y televidentes que ven el programa Público Objetivo, tomar en cuenta estas recomendaciones, porque aquí en Identidad TV buscamos casualmente eso, aportar soluciones alternativas para encontrar una ciudad más ordenada, más segura, y nosotros nos respetemos y seamos más solidarios uno con otro.
El programa del día de hoy está dedicado a un tema muy interesante, que son las contrataciones del Estado. Esta modalidad de contrataciones del Estado, para quienes desconocen, disculpen, es un aspecto muy importante que tiene que ver con el manejo de la gestión de los recursos públicos. Las diferentes instituciones del Estado, ya bien sean ministerios, gobiernos locales, gobiernos municipales, provinciales o distritales, tienen la responsabilidad de realizar diferentes adquisiciones para poder brindar los servicios, ejecutar obras o simplemente mantener la parte operativa y administrativa de las respectivas instituciones. El sistema de contrataciones del Estado debe ser transparente, debe ser clara, debe estar compuesto por reglas que se impongan para poder cumplir determinados estándares de calidad. Es por ello que nosotros esta mañana hemos invitado a un destacado especialista, el abogado Cristian Guzmán Napurí. Él es socio del estudio Guzmán Napurí, él es abogado de profesión, también se ha desempeñado como director de programas de la Universidad Continental y es secretario general de Jóvenes Milenios, entre algunas otras interesantes e importantes labores y gestiones que ha realizado durante su trayectoria profesional. Es por ello que le damos la más cordial bienvenida al señor Cristian Napurí. Muy buenos días, señor Napurí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos aquí en Programa Público Objetivo, señor Napurí. Como complemento y presentación de nuestro distinguido invitado el día de hoy, él es director de la Maestría de Derecho Administrativo y Económico de la Universidad Continental y también es director del programa de especialización y Derecho Constitucional de la misma Casa de Estudios. ¿Cuál es el ABC de los procesos de contrataciones del Estado, señor Napurí? Bien, como estábamos conversando al inicio, como usted estaba indicando, efectivamente necesitamos un conjunto de reglas claras, un sistema de contratación administrativa que tenga reglas claras, que funcione adecuadamente. ¿Para qué? Para que haya un uso adecuado de los recursos públicos. Y sobre todo, que las contrataciones se efectúen con eficiencia. Ese es el problema medular, ¿no? Asegurarnos que cuando yo contrato obras, servicios, bienes, lo haga con eficiencia, de tal manera que se obtenga la satisfacción de las necesidades públicas que persigo. O sea, si quiero construir un puente, necesito asegurarme que ese puente cumpla con las características que se requiere y efectivamente sirva para satisfacer la necesidad de los pobladores de la zona que requieren ir de un lugar a otro. Lo mismo si es que vamos a construir una carretera, lo mismo si vamos a construir un colegio, lo mismo si vamos a contratar suministros, lo mismo si vamos a contratar un servicio de consultoría. Toda contratación que el Estado realice debe ser eficiente. Y esa eficiencia se consigue a través de una normativa que sea adecuada, que sea clara, que permita a las autoridades y a los proveedores poder interactuar correctamente. Interesante. ¿Cuál para ustedes serían los principales errores y vicios más frecuentes que son cometidos por entidades públicas del Estado en el proceso de contrataciones? El problema más serio de la contratación administrativa es la corrupción. Es el problema más serio, ¿no? Obras que se construyen inadecuadamente producto de contrataciones afectadas por corrupción, en donde ha habido pues un acuerdo indebido, ¿no? Ha habido colusión entre los proveedores y la entidad o funcionarios de la entidad, ¿ya? Situaciones en las cuales contrato a una persona o contrato a una empresa que no goza de la idoneidad para poder realizar el servicio o suministrar los bienes o realizar las obras. La corrupción es un problema serio para la contratación administrativa. Genera un conjunto de pérdidas para el Estado muy grandes, pero no solamente eso, sino genera un grave perjuicio a las personas, grave perjuicio a la población.
cuya necesidad no va a ser satisfecha debidamente. La corrupción persiste y lamentablemente todavía no hemos encontrado la ruta correcta para poder evitar esta situación. Sigue ocurriendo, hemos visto muchos casos, hay casos recientes incluso que están en investigación, y notamos que todavía tanto los mecanismos de control como la propia normativa no terminan de cumplir con esta finalidad que queremos de evitar que se generen actos de corrupción. ¿Y por qué cree usted que el Estado es tan tolerante con estos actos y este vicio, este problema nacional que tenemos en la corrupción en respectivas entidades, ya bien sea instituciones públicas, ministerios o en gobiernos locales? Yo creo ahí que más que un problema de tolerancia, creo que es un problema de control, ¿no? Yo creo que el Estado no está empleando los mecanismos de control adecuadamente, no estamos detectando los posibles actos de corrupción, no hay al interior de las entidades verdaderos, digamos, protocolos o directivas que permitan evitar actos de corrupción. Y lo peor de todo es que muchas veces pasa que los propios funcionarios, incluso de rango medio hacia arriba, están también involucrados con los actos de corrupción. Yo he visto casos en los cuales han habido pues jefes de logística o jefes de la oficina de administración, incluso la alta dirección de la entidad involucrado en actos de corrupción. Entonces, y ahí el control falla, ¿no? El control falla y sí, también es cierto que no estamos siendo suficientemente, digamos, duros o de repente suficientemente estrictos cuando imponemos sanciones frente a actos de corrupción, ¿no? ¿Qué sería necesario para usted para poder terminar realmente con este círculo vicioso de la corrupción en las adquisiciones y procesos de contrataciones con el Estado, señor Guzmán? Yo creo que lo que deberíamos hacer es generar una normativa que sea más eficiente, porque claro, si somos más eficientes en la contratación, va a ser más fácil detectar los actos de corrupción, va a ser más fácil darnos cuenta cuando un comité de selección, por ejemplo, está otorgando la buena pro indebidamente a una empresa que no goza la idoneidad para ello, interpreta indebidamente las bases del procedimiento de selección y como resultado de eso le otorga la buena prueba a quien no corresponde. Pero eso lo vamos a poder detectar porque la transparencia, como decíamos al inicio, del procedimiento de selección es clave. Ya, afortunadamente el grueso de procedimientos de selección hoy en día son electrónicos. Entonces, ¿qué queremos? Que el ciudadano esté atento a lo que ocurre dentro de la administración pública. También necesitamos promover al ciudadano, promover esta calidad del ciudadano de estar pendiente de lo que ocurra a su alrededor de la administración pública, pedir que se le rindan cuentas, pedir queremos que este ciudadano utilice el control social adecuadamente y no se quede simplemente viendo cómo ocurren las cosas, ¿no? Entonces, encontrar mecanismos de incentivos. Había hasta hace un tiempo un proyecto de ley en el Congreso, no prosperó lamentablemente, que proponía incentivos económicos para aquellos que denunciaran actos de corrupción, ¿no? De hecho, ¿Y qué pasó con ello? Entiendo que se archivó y que buscaba más bien modificar, porque ya hay una ley de protección al denunciante, hay un reglamento de protección al denunciante que establece mecanismos de incentivos, pero creo que estos no son suficientes, ¿no? Creo que no son suficientes porque ahí debería haber algún mecanismo de incentivo pecuniario más efectivo para que el ciudadano esté atento y diga, uy, si yo denuncio esto, voy a obtener un porcentaje de la multa o de la sanción económica que se aplique. Esto, por ejemplo, hay en libre competencia. Por ejemplo, en la normativa de libre competencia existe incentivo económico para quien denuncia, por ejemplo, actos que limitan la libre competencia. ¿Qué entidad fue la que propuso esa norma o esa iniciativa de incentivos económicos para quien denuncie la corrupción? Si no recuerdo, fue un proyecto ¿La PCM? de ley. No.
yo si no ¿Economía? recuerdo, no tampoco, creo Perdón. que fue un proyecto de ley propuesto al interior del Congreso. En el Congreso. Sí, al interior del Congreso. ¿Por qué Entonces, crees casualmente que el Congreso es tan permisivo y tan tolerante también con la corrupción? Porque del Ejecutivo, bueno, lamentablemente ya conocemos la experiencia del Estado, ¿no? Sí. Pero en el Congreso, que su función es fiscalizar, casualmente, y normar, ¿por qué también son tan tolerantes y lamentablemente tenemos este problema nacional que es el primero y no se combate y no se puede terminar, estimado Cristian? El Congreso en realidad debería efectivamente estar más atento y ser más estricto en esta situación, proponiendo proyectos de ley que efectivamente se dirijan a controlar los actos de corrupción. De hecho, hay un par de proyectos de ley en el Congreso que se están tramitando para modificar el famoso artículo 117 de la Constitución, que es el que establece aquellos supuestos por los cuales el presidente de la República puede ser acusado durante su mandato. Okay. Y este par de proyectos de ley están incorporando o pretenden incorporar delitos contra la administración pública, entre ellos corrupción. Entonces, claro, porque tiene sentido que el presidente de la República y el resto de funcionarios puedan ser acusados durante el ejercicio de su cargo por delitos de corrupción. ¿En qué comisión se encontraría eso? ¿En Constitución? Debe estar en la Comisión de Constitución en este momento, sí. Uh-huh. Sí, debe estar en la Comisión de Constitución hasta donde yo recuerdo, ¿no? Estimado Cristian, informamos a nuestros televidentes de que Cristian Napurí ha escrito recientemente el libro Manual de Contrataciones del Estado. Uh-huh. Con experiencia de este libro y con la trayectoria que tú tienes en estos años de labor profesional, ¿cuáles serían las 3 principales recomendaciones que le darías a nuestras autoridades, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, para mejorar sus procesos durante su gestión? Y otra recomendación para quienes aspiran también a estos cargos públicos. A ver, una primera recomendación clave es mejorar la gestión. El problema es la gestión, efectivamente. A nivel local, a nivel regional y a nivel del gobierno nacional también. O sea, el problema es la gestión. Los funcionarios no gestionan adecuadamente y si esto ocurre, hay un mal uso de los recursos públicos, hay pérdida de eficiencia y hay vulneración de derechos e intereses de los administrados. Se genera una suerte de círculo vicioso, ¿no? Entonces necesitamos mejorar la gestión teniendo funcionarios que sean más eficientes. Afortunadamente acaba de salir una ley, ¿ya?, que establece los requisitos de idoneidad de los funcionarios públicos. Ha salido recientemente y ya ha dado que hablar, ¿no? Porque claro, nos dice qué requisitos deberían tener determinados funcionarios para asegurar que desarrollen sus actividades adecuadamente. Un segundo punto, ¿no?, es el uso adecuado de los recursos públicos, justamente, ¿no? Tengo que saber en qué invertir, porque hay funcionarios, hay municipalidades, hay gobiernos regionales que no tienen claro en qué invertir, no obstante que tienen los recursos. El problema ya no es falta de recursos. Yo hace tiempo que digo de que la administración pública peruana ya no es una administración pública pobre, ya es una administración pública de clase media, digamos. Próspera. Todavía no digamos, no, con mucho dinero, pero okay, sí con dinero con el cual poder ejecutar proyectos de inversión que generen beneficios a la población. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Si uno revisa la consulta amigable del MEF, va a ver de que el año pasado, claro, podemos medir fácilmente porque estamos en febrero, entonces el año pasado hay entidades públicas que han ejecutado el 70%, el 80%, algunas el 60% de su presupuesto. Pero la mayoría ejecuta menos del 50%. Y muchos ejecutan menos del 50%, efectivamente. Hay municipalidades y autoridades y alcaldes que han llegado a simplemente utilizar el 30% del presupuesto asignado. Es terrible. Es una vergüenza y la verdad que es una lástima realmente, porque esta es una de las causas que impiden el desarrollo del país y de nuestras ciudades. Claro, y un país donde es absurdo tener dinero que no se utiliza, pero tener muchas personas en estado de pobreza y extrema pobreza. Es una paradoja, ¿no? O sea, porque si yo utilizara estos fondos debidamente para proyectos de inversión que beneficien a esta población, pues lo que hago es reducir sustancialmente la pobreza, ¿verdad? Pero no se está haciendo. Para despedirnos, Guzmán, agradeciéndote previamente tu participación y tu compañía aquí en Público Objetivo de Identidad TV, ¿qué sanciones se deberían aplicar? ¿Qué propondrías realmente para tener sanciones efectivas y eficaces para reducir esta brecha de la corrupción? Y las autoridades, en general, hablo del Ejecutivo y hablo del Legislativo también y de los gobiernos locales, poder tener sanciones que
que se combata realmente la corrupción. ¿Tú qué propondrías si es que tuvieras la autoridad y recomendarías al gobierno y al Estado y a los congresistas para poder hacer en esto? Hay una propuesta que estaba rondando también en el Congreso hace algunos años, hasta hace relativamente poco, que hablaba de la inhabilitación permanente. ¿Ya? Yo sí creo en la inhabilitación permanente porque existe para determinados ámbitos. Por ejemplo, en tránsito, en materia de tránsito existe la inhabilitación permanente. Si yo conduzco ebrio, me van a inhabilitar 3 años. Si vuelvo a conducir ebrio, me van a inhabilitar para siempre. O sea, no conduzco nunca más. Okay. ¿Ya? Es más, si conduzco ebrio y me choco y genero daño, me inhabilitan para siempre. ¿Correcto? Otro ejemplo, en materia de contratación administrativa, justamente. Si presento documentación falsa, ¿ya? Y estoy reincidiendo, por ejemplo, en una sanción anterior que se me imputó de inhabilitación, conforme a la ley de contrataciones del Estado, me inhabilitan permanentemente. No contrato con el Estado nunca más. Así nunca más. ¿Y penales? Ahí quiero llegar. Lo que se está proponiendo es que ya en el proceso penal que se hacía, por ejemplo, por delito contra la administración pública, sobre todo delitos graves como corrupción, ¿no? Debería existir supuestos de inhabilitación permanente, claro, en supuestos muy graves, ¿no? En supuestos muy graves, la persona es condenada a tantos años de pena privativa de libertad y además inhabilitado permanentemente, porque, a ver, yo he visto personas sancionadas con pena privativa de libertad que han cumplido su condena y luego de eso están postulando a un cargo público, no voy a decir nombres, pero están postulando a un cargo público. No deberían, ¿verdad? Entonces debería establecerse supuestos de inhabilitación permanente, no todos, evidentemente, sino ahí ya vamos a graduar, pero supuesto de inhabilitación permanente. O sea, este señor ya cumplió su condena, no salió de prisión, pero no puede postular un cargo público nunca, no puede obtener un cargo público nunca más, ¿no? Ni por designación, ni por concurso, ni por elección. Muy importante y muy necesarias las recomendaciones que realmente, propones, estimado Cristian. Ya saben, estimados representantes en el Parlamento Nacional, el doctor abogado Cristian Guzmán Napuri hace unas reflexiones y unas recomendaciones importantes como para que ustedes tengan en cuenta y alguno de ustedes quizás pueda tomar nota de ello y presentar una iniciativa legislativa casualmente para buscar la inhabilitación permanente y también penas efectivas y más drásticas para terminar con la corrupción en el país. Este es el primer problema nacional, como reitero, y todos nosotros lo sabemos y no podemos estar condenados a vivir más años simplemente con este círculo vicioso que realmente ha atrapado y tiene capturado y secuestrado al Estado peruano. Para despedirnos, queremos invitar a todos nuestros amigos para que busquen y compren el manual de contrataciones del Estado, escrito por nuestro distinguido invitado, el abogado Cristian Guzmán Napuri, y agradecerle su presencia aquí en Público Objetivo por Identidad TV. Amigos, regresamos dentro de breves minutos para pasar a nuestro espacio Radiografía Urbana con nuestro compañero Bruno Burga Boto. Permiso. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. En Identidad TV somos más que noticias. Público Objetivo llega con la información que sí importa. Un espacio dedicado al análisis y los consejos útiles. Público Objetivo, todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana por Identidad TV.
Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. La enfermedad del COVID-19 se transmite por vía respiratoria. Por ello, es muy importante que evites el contacto directo con una persona enferma que pueda eliminar partículas y contagiarte mediante los ojos, la nariz y la boca. Para ello, también una medida muy efectiva es el lavado de manos constante. Mínimo debes lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos. En caso no tuvieras esos insumos, puedes hacerlo con alcohol gel o líquido. Es una medida efectiva que suma para poder protegerte contra la COVID-19. Hazlo por ti y tu familia. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Haz tus mañanas más entretenidas con Hoy Día. Los mejores invitados y los temas del momento. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, solo por Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. En Identidad TV somos más que noticias. Público Objetivo llega con la información que sí importa. Un espacio dedicado al análisis y los consejos útiles. Público Objetivo, todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana por Identidad TV. La vigilancia genómica, como su nombre lo dice, es la vigilancia o seguimiento de los cambios que el material genético del virus causante de la COVID-19 presenta a lo largo del tiempo. ¿Y por qué es importante? Pues porque nos ha permitido y nos permite identificar a tiempo sus diferentes variantes. A su vez, nos ha permitido hacer seguimiento y saber cómo es que estas variantes se han ido comportando a lo largo del tiempo. Y a su vez, esto nos ha permitido tomar decisiones en el campo de la salud pública para evitar su dispersión y diseminación en nuestro país. La vigilancia genómica se realiza en el Laboratorio de Biomedicina del Instituto Nacional de Salud. Existe un grupo de biólogos moleculares que la realizan desde el año 2020. La vigilancia genómica es un proceso muy complejo que lo que va a hacer es leer por completo la estructura genética del virus. Si usted desea conocer cuál es la situación de la vigilancia genómica en nuestro país, lo invitamos a visitar la página del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.pe. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. La enfermedad del COVID-19 se transmite por vía respiratoria. Por ello, es muy importante que evites el contacto directo con una persona enferma que pueda eliminar partículas y contagiarte mediante los ojos, la nariz y la boca. Para ello, también una medida muy efectiva es el lavado de manos constante. Mínimo debes lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos. En caso no tuvieras esos insumos, puedes hacerlo con alcohol gel o líquido. Es una medida efectiva que suma para poder protegerte contra la COVID-19. Hazlo por ti y tu familia. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
Amigos, continuamos en Público Objetivo por Identidad TV. Es el momento de pasar a una importante secuencia y bloque sobre gestión de riesgos y desastres. Para ello, me acompaña el licenciado Bruno Burga Botton para poder conversar con un interesante invitado sobre el tema de gestión de riesgos y desastres. Lo dejamos con Radiografía Urbana. Buenos días, queridos amigos. Nuevamente acá en Radiografía Urbana para hablar con un invitado muy importante que trabaja en el Instituto del CENEPRED, el ingeniero Alfredo Zambrano. Bienvenido, ingeniero. Buenos días, Bruno. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Qué gusto de verte. Queremos pues con este programa, como nos mencionó Enrique Rodríguez anteriormente, hacer conocer a la población qué instituciones son importantes para poder salvaguardar la vida de los seres humanos en caso de ocurrir desastres, ¿no? Ya sean terremotos, tsunamis, lluvias intensas, etcétera, ¿no? Entonces, este 18 de febrero, viernes 18 de febrero, se cumplen ya 11 años de la creación del CENEPRED, ¿no? Con la ley 29664. ¿Qué nos podrías decir tú, qué avances ha tenido el CENEPRED en relación a los componentes prospectivos y correctivos? Sí, Bruno. Se viene el aniversario del CENEPRED y es una oportunidad importante demostrar los avances en la implementación en los componentes prospectivos y correctivos que tiene por competencia el CENEPRED, ¿no? El CENEPRED, como tú bien lo has indicado, es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, es el ente asesor al ente rector sobre la normativa, instrumentos técnicos, para la implementación de los procesos de la gestión de riesgo. ¿Qué es lo que hemos avanzado? Contamos con un sistema de información que ha permitido facilitar el acceso a la información de los peligros y riesgos a nivel nacional. Entonces, las autoridades locales, regionales, sectoriales, ya no tienen excusas para decir que no saben dónde están los peligros, cuándo sucederán estos y de qué forma, ¿no? Para eso el CENEPRED ha articulado información oficial de las principales entidades técnicas y científicas y ha puesto a disposición del público en general con un valor agregado, ¿no? Con un valor agregado. Es decir, podemos ya identificar cuál es la población y sus medios de vida expuestos a determinados peligros. Eso es por un lado, Bruno. Eso es con respecto al proceso de estimación del riesgo, que hemos tenido un avance significativo en los últimos años. Por otro lado, también es importante resaltar los instrumentos como los planes de prevención y reducción de riesgos y las evaluaciones de riesgo. Nosotros damos la asistencia técnica a los 3 niveles de gobierno para formular estos instrumentos, ¿no? Imagínense, tenemos que dar esa asistencia técnica a las 25 regiones, 1.857 distritos, gobiernos locales. Miren, hasta dónde tenemos que llegar, ¿no? Ya hemos tenido avances en la formulación de estos planes y ahora hay que velar por el cumplimiento de los mismos, ¿no? Ya, ¿ustedes elaboran los escenarios de riesgo por lluvias, bajas temperaturas, incendios forestales, claro, o hasta lo del COVID, correcto, ¿no? ¿Puedes explicarnos la importancia de este documento técnico? Claro, Bruno. Es muy importante para esto. Muchos se preguntan qué debemos hacer para prevenir los riesgos, ¿no? Es muy importante primero conocer los mismos, ¿no? Si no sabemos cuándo se van a suceder, dónde se van a suscitar y de qué forma van a impactar, no podríamos tomar decisiones eficientes y eficaces. Por eso, el CENEPRED trabaja continuamente los escenarios de riesgo. Trabajamos los escenarios de riesgo por lluvias, es decir, inundaciones,
movimientos en masas que se dan durante la temporada de lluvias, por bajas temperaturas que se dan en los meses bien marcados que son de abril a agosto, ¿verdad? También por incendios forestales, ¿no? La zona de sierra y selva que tienen, digamos, donde se propician este fenómeno de incendios forestales. Tenemos también por peligro volcánico, que se concentran en la zona sur del país. Y ahora, ¿no? Por sismo y tsunami, y ahora por COVID-19, ¿no? Hemos trabajado también escenarios de riesgo por COVID-19 y esto ha permitido a los gobiernos locales focalizar mejor sus intervenciones ante esta pandemia, ¿no? Esta información es distribuida vía todos los medios, ¿no? Correos masivos, redes sociales, vía oficios, a través del sistema. No hay excusas para decir que no les llega la información, ¿no? Tengo entendido que han difundido un escenario trimestral por lluvias. ¿Qué zonas serían afectadas y cuánta población? ¿Se podría saber se podría tener esa información? Claro. Nosotros en este escenario de riesgo por superávit de lluvias, se ha trabajado con un pronóstico de febrero a abril, que es proporcionado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMI. Los resultados indican que tenemos una población de 1.800.000 en nivel de riesgo muy alto. A nivel nacional estamos hablando, ¿sí? Y en nivel de riesgo alto tenemos una población de cerca a 2 millones. Esto solamente estamos hablando de los movimientos en masa, como se les conoce, ¿no? Deslizamientos, flujos, caídas, rocas. Pero también en estos escenarios trabajamos las inundaciones, ¿no? Entonces también podemos identificar cuánta población está expuesta a este nivel de riesgo, que en este caso para inundaciones bordean el 1.000.000 de habitantes en nivel de riesgo muy alto y aproximadamente 4 millones en nivel de riesgo alto. Estamos hablando de un escenario a nivel nacional. Ok, y si se elaboran los escenarios de riesgo y se sabe dónde posiblemente ocurrirá un desastre, queda entonces ya en las manos de las autoridades ponerse en acción y que la población también participe, ¿no? ¿Cómo es la comunicación del CENEPRED con los tres niveles de gobierno? Sí, es permanente y bien estrecha, ¿no? En el sentido de que esta información, una vez se trabaje, los resultados son remitidos con la debida anticipación. Estos, por ejemplo, escenarios, no venimos trabajándolos desde el mes de febrero, no, es más, incluso antes de que empiece la temporada desde el año pasado, con la anticipación para que los gobiernos regionales y locales ejecuten ya sus planes de prevención, ¿no? Si ellos tienen sus planes de prevención, conociendo cuáles son los ámbitos dentro de sus departamentos que están expuestos a un nivel de riesgo alto y muy alto, deben ejecutar ya las medidas que han programado en sus planes de prevención. Y la población en general, Bruno, es muy importante nosotros interiorizar el rol que tenemos en este gran sistema nacional, ¿no? La población también debe ya tomar conciencia del mismo. ¿Y qué es lo que debe hacer la población? Si vive pues próximos a cauces de ríos, de quebradas, debe tener también ya identificado sus rutas de evacuación y zonas seguras, ¿no? Ustedes saben, esto viene siendo identificado por la autoridad local en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y ya deben saber dónde son estas zonas seguras, ¿no? Para en caso de sismo lo propio, ¿no? Identificar dentro de sus viviendas cuáles son estas seguras. Es decir, todos tenemos un rol, un papel que jugar y qué hacer, Bruno. Es muy importante resaltar eso. Ok, y si ustedes brindan la asistencia técnica para las tres entidades del gobierno, de los gobiernos, y elaboran sus planes de prevención, dentro de este documento están las actividades y acciones que deben realizar, ¿no? Para evitar desastres. ¿Cómo hacer estas actividades de prevención y reducción de riesgos se ejecuten y no queden solo en el papel? Sí, correcto. Esa es una pregunta muy importante porque debemos concebir a estos planes de prevención
como un medio, ¿no? Y no como un fin, ¿verdad? Usted lo ha indicado, ¿no? Se establecen ahí medidas al corto, mediano y largo plazo, ¿no? El CENEPRE también cuenta con un sistema de monitoreo y seguimiento para la implementación de medidas de prevención y reducción y de los componentes de la gestión de riesgos, ¿no? En este instrumento, este sistema, van a poder ver ustedes, la población en general, que tiene también un rol fiscalizador en sus respectivos ámbitos, van a poder ver quiénes vienen, primero, quiénes cuentan con estos planes de prevención. Segundo, quiénes vienen ejecutando las medidas que se han programado en estos planes de prevención. Entonces acá jugamos con un papel todos fiscalizador, y además de las entidades, pues, los órganos de control respectivos. Nosotros brindamos información para que se pueda hacer este seguimiento y control en la ejecución de los planes de prevención, que eso es a lo que finalmente debemos llegar. ¿Y cómo una vez que determinan, por ejemplo, que de las 43 municipalidades, supongamos que 20 o 30 no cumplen con los planes, o sea, no tienen realizados o ejecutados, ¿no?, ya terminados sus planes de prevención, ¿cuál es la medida de sanción que se debe aplicar a las autoridades que no cumplen? Porque, bueno, como tú sabrás, yo he trabajado muchos años en la municipalidad de San Borja y sé, ¿no?, de que no hay un reglamento que se pueda aplicar sanción a los funcionarios, por ejemplo, gerentes. Los gerentes que integran el grupo de trabajo prácticamente no les interesa. Si el alcalde no está involucrado, menos los funcionarios que son de nivel superior a las jefaturas de defensa civil o subgerencias. Entonces ahí hay un entrampamiento que hasta ahora no se soluciona, ¿no? Sí, Bruno, tienes mucha razón en ese último comentario, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos evitar llegar a eso. Es algo, digamos, inevitable, sí, es cierto, pero debemos siempre buscar aquellos factores por los cuales los gobiernos locales no terminan de ejecutar estos planes de prevención. Puede ser de repente baja capacidad en formulación de proyectos de inversión. Entonces, el CENEPRE también presta asistencia técnica para que se formulen estos proyectos de inversión. Y si es que hay, digamos, entrampamientos, ¿no?, en el Ministerio de Economía y Finanzas o los diferentes mecanismos que existen, entonces jugamos un rol articulador en ese sentido, ¿no? Entonces, es la manera que debemos trabajar, Bruno, y evitar llegar a este último punto que tú has mencionado, que definitivamente también por omisión de funciones, las autoridades deben rendir cuentas a los órganos de control respectivos. Ok, para culminar, ¿podrías comentarnos cuáles son las principales líneas de trabajo para el 2022 por parte del CENEPRED? Y me gustaría que nos brindaras unas palabras de reflexión para nuestros televidentes y radioescuchas. Claro. Bien, el trabajo que tenemos programado para este 2022 es continuar y mejorar el servicio de información que damos a la población para que puedan acceder y saber cuáles son estas zonas de peligro y cuáles son las zonas seguras, ¿no? Segundo, insistir, sensibilizar, concientizar a las autoridades locales para que puedan asumir, no por hoy, que ustedes saben, estamos en el último año, ¿no?, próximo a las elecciones, y no por eso debemos dejar de impulsar los proyectos para prevenir y reducir los riesgos, ¿no? En eso estamos abocados este año para que no se irrumpa esta continuidad del trabajo que CENEPRE viene realizando con las entidades y gobiernos en los 3 niveles de gobierno, ¿no?, valga la redundancia. Y bueno, finalmente, Bruno, siempre a mí me gusta resaltar el rol que jugamos todos, ¿no? No solo CENEPRED, no solo gobierno local, no solo gobierno regional, sino también la población, que debe tener un rol activo en esta, tú lo has mencionado, ¿no? Ellos ejercen cierta presión a sus autoridades locales para, si es que no han elaborado sus planes de prevención, elaboren sus planes de prevención. Participen en estos presupuestos, ¿no?, participativos, ¿verdad?, que se incluyan estos proyectos, programas, acciones o actividades para prevenir y reducir los riesgos en sus ámbitos, ¿no? Concientizar, también respetar aquellos instrumentos
que el gobierno local tiene, ¿no? De las zonas de expansión urbana, zonas seguras de expansión urbana, respetar la zonificación, ¿no? Urbana también. Y si no existen estos instrumentos en el ámbito local, la población sabe que no se debe asentar, por ejemplo, en zonas de ladera, ¿no? En zonas de montaña, en cerros, próximos a cauces. Eso también la población lo sabe. Entonces debemos, por favor, ser conscientes y también tener un rol más activo en este gran sistema nacional de gestión de riesgos, ¿no? Ok, muchas gracias, Alfredo. Estuvimos con el ingeniero Alfredo Zambrano. Muchas gracias por tu participación. Continuamos ya en el programa de Público Objetivo y Radiografía Urbana. Nos vemos en una próxima oportunidad, porque este tema de Cenepred y de INDECI todavía hay que informar más a la población. La población no tiene mucho conocimiento de los planes que deben existir en cada municipio. Son como 6 planes que tienen que tener las autoridades terminados al mes de agosto y difundirlos a sus vecinos, para que los vecinos sepan cómo actuar correctamente, ¿no?, frente a una situación de sismo, y qué cosas deben mejorarse para disminuir los riesgos y evitar que se generen nuevos riesgos cuando las autoridades hagan el desarrollo de sus distritos, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Estaremos Bruno. Viéndonos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Luego, saludos gracias, a los amigos de Cenepred. Así será. Seguimos en Identidad TV. Bueno, ¿qué tal, Quique? ¿Qué te pareció la entrevista con nuestro amigo Alfredo de Cenepred? Sí, Bruno, de verdad, Fue el bloque de Radiografía Urbana con Bruno Burga-Botton, quien tuvo de invitado al ingeniero Agustín Zambrano de Cenepred. Agradecemos realmente su participación de este importante funcionario de Cenepred, Alfredo, porque es necesario realmente que nosotros tomemos conciencia sobre la importancia y necesidad de implementar en nuestros hogares, en nuestro centro de trabajo o de estudios, unos planes y acciones de prevención y contingencia para estar preparados en casos de sismos o desastres naturales. Es por ello la importancia de este bloque de prevención de riesgos y desastres a cargo de Bruno Burga. Amigos, no queremos despedir el programa sin antes hacer una importante recomendación a nuestros televidentes. Nosotros hemos iniciado la campaña de educación vial y también una campaña de seguridad ciudadana. Esta campaña busca promover la creación de juntas vecinales. Por ello les sugerimos y recomendamos: vayan a la Comisaría Nacional de su sector. Ahí existe una oficina de participación vecinal. Ahí ustedes les dicen que tienen el interés de conformar una junta vecinal con la Policía Nacional y con el apoyo de sus autoridades municipales, y conformar esta junta vecinal, porque ello les va a significar poder prevenir, disuadir y protegerse contra la delincuencia que está ganando cada día más terreno. Es necesario que nos organicemos como población, como vecinos, para poder hacer frente y organizar estas juntas vecinales. Les aseguro que le va a dar muy buenos resultados, y unidos podemos protegernos contra la inseguridad y la delincuencia que campea en nuestro país. Le queremos agradecer a ustedes habernos acompañado en este nuevo programa de Público Objetivo por Identidad TV, una cadena informativa de Radio San Borja. Por mi parte será hasta el próximo programa. Gracias por su compañía y que tengan muy buenas tardes. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
Ahora haz sus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. En